Bueno, aquí estamos. Acabamos de regresar todos ustedes y nosotros de la frontera de Texas con México, ese territorio tan movedizo, donde se han hecho tantas y tantas películas. Es un lugar abonado para el cine de perdedores y de ganadores. Es un terreno estupendo. La película está rodada en México en su totalidad, en un pueblecito, Las Parras, que tuvieron que hacer totalmente, que mirara, como dicen ellos, a 1913, con lo cual el asfalto hubo que quitar, la luz en muchos lugares, aunque por lo visto también tenían problemas, no había agua corriente para instalarse todo el equipo. Estamos hablando del año 1969, cuando se fueron a filmar allí, que es como les gusta a los grandes directores, filmar fuera de la mano del estudio, con un productor ejecutivo, poder ser amigo, como era en este caso Feldman, y con un montador que trabajara para él y no tampoco para el estudio, con lo cual el jefe de montaje, que era Fair, le dijo que quería un tipo que él había conocido en televisión, que era Lou Lombardo, que además lo cogió porque en uno de los primeros telefilms que él había visto. Él hizo muchos telefilms, como saben, Peckinpah, de Westerner y El hombre del rifle, etcétera. Vio que había montado una secuencia a cámara lenta de una manera especial y pensó que era el hombre ideal para hacer lo que él quería. Como digo, estamos en el año 69 y 25.000 mineros se declaran en huelga en Asturias. Mi amigo Ido, como dirían los americanos, muerto, fallecido, Francisco García Pavón, que además fue mi jefe, mi director en Taurus Ediciones, gana ese año el premio Nadal con las Hermanas Coloradas, y puedo verlo, la alegría que él tenía, y que nos invitó en la calle General Mola a unas cervezas. España cede Ifni a Marruecos. Fallece el pintor Daniel Vázquez Díaz, muere también el general Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos. Además, en la ceremonia de los Oscars de la Academia de Hollywood, la gran triunfadora es una película de Carol Reed, un director un tanto olvidado, que el año pasado se le dio un homenaje en el Festival de San Sebastián, pero creo que necesita todavía mayor reconocimiento. Caramba, estamos hablando del hombre que hizo El tercer hombre, que hay que volver a decir que no la hizo Orson Welles, que la hizo Carol Reed. Bueno, la película era Oliver, que hemos emitido en este programa. Doña Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España y abuela de don Juan Carlos, fallece en Lausana, en Suiza. En el Festival de Cannes el premio es para la película If, de Lindsay Anderson, que acaba de publicar hace un par de meses o 3 meses su libro famoso sobre John Ford en Paidós, que yo recomiendo porque me parece que es un libro espléndido, hecho con una gran objetividad y sobre todo con un gran temblor de sinceridad y de respeto al maestro, donde le coloca, yo creo que en su justo punto, antes de este último libro de John Ford que ha salido tan excepcional, ¿no? De McBride. Donde de alguna manera da una visión que empieza a darle ya a Lindsay Anderson de ángel y demonio, ¿no? De familiar y no familiar. Pero yo le recomiendo ese libro. El belga Eddy Merckx gana el Tour, lo cual lleva siendo una costumbre por esa época. Luis Buñuel es designado maestro del cine en la clausura de la Mostra de Venecia. Yo creo que está muy bien, pero que ya se sabía que era uno de los grandes maestros, de los 8 o 10 verdaderamente grandes maestros, directores con voz propia. Vladimir Nabokov, que nos gusta mucho, ¿verdad? Sí, señor. Publica su novela Ada o el Ardor, aunque yo prefiero Lolita y prefiero sus apuntes autobiográficos, que son verdaderamente maravillosos, y sus cuentos, ¿no?, que son estupendos. En Estados Unidos desaparece el escritor Jack Kerouac, que encabezó la generación Beat con su libro En el camino, ¿no?, On the Road. Bueno, y digamos para terminar que también muere otro gran escritor muy joven español, Ignacio Aldecoa. Aldecoa es autor de novelas como Con el viento solano, Gran Sol, El fulgor y la sangre. Seguía la estela en sus relatos cortos de Hemingway, del mejor Hemingway. Era un escritor que hubiera dado de sí muchísimo, que murió en un momento donde estaba, yo creo, entrando en su gran madurez. Pocas veces se puede decirlo de malogrado, ¿no? Pero en este caso, Aldecoa tenía toda la vida por delante y unos relatos y unas novelas maravillosas. Aún así, por supuesto, lo que dejó desde Santa Olaja de Acero, aquellos cuentos madrileños, son realmente soberbios. Y nada, terminemos diciendo que Camilo José Cela, nuestro premio Nobel, fallecido, como todos saben ustedes, da un giro a su obra y publica San Camilo 1936, que es una ruptura con
esas novelas tipo La Colmena, La familia de Pascual Duarte, estupendas, y sobre todo con ese Camilo José Cela, que a mí es el que me produce mayor admiración desde niño, que es el autor de Viaje a la Alcarria, Judíos, Moros y Cristianos, porque no creo que haya escrito nadie libros de viajes como él, ni el Don Jorgito famoso, ni Washington Irving, bueno, yo creo que está a la altura de los más grandes libros de viajes. Y bueno, vámonos a 1913, a la frontera con México, a ver ese coche estupendo. Hablan de aviones, dice el otro, no, eso es un globo. Dice, no, tiene razón, dice Pike. Hacen 90 kilómetros por hora. Claro, ese es uno de las señas de... Estás entrando en otro mundo. Claro, pues este es un western muy historicista, es decir, está muy situado. Crepuscular, se decía antes. Sí, bueno, yo creo que ha habido muchos malentendidos con respecto a Peckinpah, ¿no? Uno de los malentendidos es que cuando ves la película al cabo del tiempo te das cuenta que ni hay tantos ralentís ni hay tantas secuencias de alguna forma tan exagerada de violencia, ¿no? Incluso si la comparas con... Yo soy un develador y nada fanático del western spaghetti, ¿no? Alguno de los productores quiso decirle a Peckinpah que se fijara sobre todo en las películas de Sergio Leone, por entonces muy exitosas incluso en Norteamérica. Y yo creo que ese era un error por parte de Hyman o de Feldman, cualquiera de los dos productores de esta película, porque realmente las raíces de Peckinpah, aunque las contara a su estilo, pues son Ford, son Hawks, es Raoul Walsh, es Nicolas Ray, cada uno en su estilo, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que secuencias como las de la despedida final de la película, presentando los personajes en sus momentos más vitales, eso es que ver de mi Valle, y el final de El hombre tranquilo, ese gusto por la aventura, ese tipo de los que nos hubiera gustado ser a las demás personas que decía Walsh en Los Implacables, pues que donde trabajaba también Ryan, dicho sea de paso, pues está ahí esa historia de amor entre hombres traicionados, que es ese triángulo sentimental y muy hermoso que forman Ernest Borgnine, el nuevo amigo, y la presencia continua del pasado de Ryan. Hay una especie de celos por parte de Borgnine respecto al personaje de Ryan, pues es Howard Hawks. Y podríamos seguir hablando de Nicolas Ray, de los héroes desesperados, pues buena parte de militar está en esta película. A él le va a acompañar toda la vida el sentimiento de culpa que le deja tirado al personaje de Robert Ryan. Él sale oyendo y lo deja solo, o sea, no se queda con el amigo cuando le sorprende, ¿no? Eso lo arrastra siempre. Sí, exacto, los flashbacks son muy importantes porque en la película, porque son las heridas abiertas de los personajes, ¿no? En España esos flashbacks cuando se estrenó no estaban, entre otras cosas porque siempre les pillaban. El momento que Pike mata a su amigo, que es una escena tremenda, cuando lo mata, que va herido. Bueno, está herido. O sea, no la pusieron por violenta ya, que les pareció muy grande. Cuando él traiciona a su amigo, que está en Denver, en una casa de prostitución. Ese sí estaba, pero cortado. Cortado, porque ahí está una chica, más o menos, que se les veía el pecho. Pero hay una cosa que tú has dicho que es curiosa, todo lo de la cámara lenta y que se rodaba mucho en el libro de Weevils, dice, no rodó más allá de alrededor de 100.000 metros, que para una película americana estaba bien, pero teniendo en cuenta que rodó con 6 cámaras la mayoría de las escenas de acción y con la alta velocidad que se come la película continuamente... No hay un abuso de la cámara lenta. Aquí en España ha habido directores que han rodado 50.000 metros, o sea, sí, que no es tanto. Me parece que cuenta ahí que Gigante de Stevens era 1,5 millones en pies, vamos, medio millón de metros. Que es una barbaridad de material. Yo creo que no se haya rodado nunca más. Una cosa tremenda, ¿no? Lo que yo creo que es que en esta película la cámara lenta, cuando se hace así, es muy significativa. Entonces eso es lo que nos ha llegado en unos momentos muy significativos de la película, como también acaba de señalar que efectivamente hay muchas películas con una violencia igual o superior, pero es que yo creo que en Grupo Salvaje no hay un segundo donde no esté soterrada la violencia, o sea, se está respirando en todos momentos, hasta los momentos más relajantes, que son en los que antes muy significativamente subrayaste de la risa, la sonrisa. Pero yo recuerdo a Borgnine cuando está apuntando a los 2 soldados que asoma por entre las maderas del tren, pues la sonrisa que tiene es auténticamente pues muy violenta, por muy sonriente que sea, es de una violencia que está diciendo que os voy a matar. Bueno, es que eran tiempos muy violentos, claro. La verdad es que en el cierre de la frontera con las guerras indias se prolongó luego con la situación del oeste,
con los bandidos pues prácticamente casi hasta comienzos del siglo. Es decir, cuando se rueda Asalto y robo de un tren de Porter, que es el año 3, 4 o 5, eso era un hecho real. Es decir, que había bandidos y el Wild Bunch, el grupo salvaje de verdad, el de Butch Cassidy y Sundance Kid, el de Dos hombres y un destino, pues estuvo circulando también hasta muy recientemente. Es decir, que la violencia forma parte de del mito de la frontera, ¿no? En Latinoamérica en los años 20, ¿no? Por ahí, ya. No, fíjate, no, yo creo que los 20 en México, yo creo que antes. Es la revolución de calles, por ejemplo, en los años 20 fue terrible, ¿no? La revolución también de los santeros. Hubo realmente en Iberoamérica, a partir de esa época, unos movimientos muy convulsos históricamente hablando. Entonces eso lo recoge muy bien la película, porque imaginaos lo que ha dicho antes José Luis,